Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas Mundiales y este va a ser un episodio especial porque este episodio lo hacemos para conmemorar los 200 episodios de Coordenadas Mundiales. Una idea que surgió en el año 2019 gracias al apoyo y a la iniciativa de la Escuela de Relaciones Internacionales y que se ha venido consolidando a través de los años. Parece lejano ya, pero para nosotros ha sido simplemente un leve correr del tiempo. Saludo, por supuesto, a mi colega y amigo Javier Garay. ¿Cómo te ha ido? Hola Rafa, muy contento pues de estar acá y tener la posibilidad de hacer esta conmemoración y celebración de los 200 episodios que además demuestran todo un esfuerzo y una consistencia que eso no es fácil de hacer en estos ejercicios. Por supuesto que sí, y nuevamente queremos agradecer el apoyo siempre fuerte y poderoso de la Escuela de Relaciones Internacionales, de la decanatura, de la facultad y por supuesto de la universidad que nos permite llevar a cabo este programa de manera ininterrumpida y que ha sido pues un éxito para nuestra comunidad académica en los últimos 6 años. Por supuesto que esperamos continuar, ojalá otros 200 y ojalá otros 200 más. Sin duda es un esfuerzo con la intención de divulgar el conocimiento en materia de relaciones internacionales. Observamos que no había como tal un podcast de esta naturaleza principalmente en español y producido desde América Latina. Y creo que ahí es donde queremos seguir posicionándonos, por supuesto a partir de un análisis amplio, diverso, que incluya temas tanto de política, de multilateralismo, temas regionales, temas de economía y comercio y muchos otros que ustedes se darán cuenta hemos venido alimentando. Entonces, sin más, pues vamos a ofrecer un tipo de discusión distinto, Javier. Nos hemos consolidado tú y yo, pero antes de nosotros estuvo también nuestro colega y amigo César Páez y hemos tenido múltiples invitados a través de estos 200 episodios que han estimulado y que han incrementado el debate y la discusión sobre temas internacionales. Para el día de hoy te propongo un análisis alrededor de 3 regiones que consideramos son las que más han ocupado, digamos, los espacios de coordenadas mundiales. Y te propongo una primera discusión alrededor de América Latina. Y es que en América Latina, en este año 2026, pues observamos como una serie de dinámicas que venían tal vez presentándose desde el año anterior, pero que se han venido consolidando. En ese sentido, vemos un giro hacia la derecha o un giro hacia regímenes ligeramente más conservadores, que tienen una perspectiva distinta a la de los gobiernos que fueron elegidos para el ciclo 2022-2026. Entonces, quisiera comenzar con esa discusión acerca de cómo entender ese giro que se está presentando en América Latina y cómo entender tal vez la relación de algunos países que han dado el giro con respecto a los Estados Unidos y a la administración de Donald Trump. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Rafa, yo creo que ahí hay varias cosas y sobre todo por la última pregunta que hace. Lo primero es que sí, es muy importante ver que hay un cambio, tal vez un punto de inflexión como resultado de la pandemia y más que de la pandemia, de las decisiones que se tomaron en el marco de la pandemia, que llevan a que los electorados cambiaran también desde el punto de vista de, primero, el orden de preferencias de algunos temas y segundo también que generaran también unos cambios en la forma como concebían el ejercicio del poder. Y ahí yo creo que hay una mayor impaciencia de los electorados y por lo tanto un mayor castigo de quienes están en el poder y eso pues se ve reflejado entonces en unos cambios abruptos. ¿Y eso por qué lo digo? Porque entonces aquí hay una hipótesis que tiene una ramificación doble y es, por un lado, podemos estar realmente ante un proceso de derechización de los electorados latinoamericanos. Esta puede ser una parte de la hipótesis, dado lo que dije antes, por el cambio de preferencias de unos temas en puntual, y en segundo lugar, o en segundo lugar, podemos estar simplemente en un tema de voto castigo porque la gente se cansa muy rápidamente de quienes están en el poder y entonces vamos cambiando digamos, de camino cada 4 años o cada 5 años dependiendo del país. Muy
Muy Sí, sí, interesante esa perspectiva. Quisiera empezar a colocarle algunos matices propios para continuar con esta interesante discusión. A mí, en primer lugar, me parece que este giro es un buen reflejo de consolidación democrática. Consolidación democrática en el sentido de mirar las distintas perspectivas político-ideológicas. En los años 90 había una preocupación general en América Latina y era cómo el retorno de la democracia contribuía a la estabilización de los estados y de cómo esa estabilización podría manifestarse en elecciones que reflejaran justamente esa diversidad. Y creo que 20 años después, hoy estamos a puertas de esa situación. En términos generales, las transiciones políticas en América Latina son más pacíficas, son más tranquilas. Ahora, alguno dirá, pues el caso de Colombia hoy no es así, debido a que no hubo empalme, hay profundas dudas por parte todavía de la que, bueno, de las que hoy serían gobierno, pero mañana son oposición, que es justamente el pacto histórico, que no reconocen un resultado, y eso digamos que puede ser un elemento a tener en cuenta, pero en general creo que ha habido un proceso de estabilización y de cambio de las preferencias. Lastimosamente, para mi gusto, veo es una personalización de la política y no necesariamente una consolidación de partidos políticos. Los partidos políticos tradicionales en América Latina, en distintos países, han estado mandados casi que a recoger. Me parece increíble como, por ejemplo, hace pocas semanas en Brasil, el presidente Lula da Silva se iba a lanzar a un cuarto periodo presidencial, 80 años tiene en este momento y aspira nuevamente a la presidencia. Entonces, obviamente hablo de consolidación, pero al mismo tiempo de desafíos que sin duda alguna se irán consolidando. Con respecto a esas hipótesis y ese clivaje que usted coloca entre derechización latinoamericana y voto castigo, sabe que yo me inclinaría más por la segunda. Yo no sé si haya un proceso de derechización marcado, sino tal vez un hastío de promesas incumplidas. En Colombia, tal vez una palabra que podría definir el periodo 2026 y las banderas que recogía la administración Petro era el cambio. Pero si bien hubo algunos cambios, no necesariamente contribuyeron para restar o para combatir problemas endémicos, la corrupción, el nepotismo u otra serie de prácticas que se encuentran enquistadas en el sistema. Pero entonces me parece interesante. Ahora metamos esa variable Estados Unidos, a ver tú cómo la ves. ¿Crees que es que ha influido? A veces uno pensaría que lo que proviene de Estados Unidos se rechaza en algunos estados, pero la tendencia también indica que en Ecuador, en Argentina, en Costa Rica, incluso en Colombia o en Perú, que eligieron recientemente, o Chile a finales del año pasado, pues hubiera como una adopción de algunas de las prácticas de la política sin necesariamente completamente el discurso de Trump. ¿Cómo ves tú esa situación? sí. Ahí es donde Pues tú yo, dices que hay un proceso de derechización. no, yo creo que, no, la derechización lo pensaba y lo planteo por de nuevo el orden de preferencias. Hay unos temas que pueden estar siendo más relevantes para los ciudadanos, como los temas de seguridad y la forma sobre todo de cómo garantizar esa seguridad. Y también hay un tema que no es solo latinoamericano, sino es global, y es el tema de las migraciones, eh, que se convirtió en una preocupación global y bueno, y ahí está surgiendo en diferentes lados y en eso es lo que pensaba. Sobre el papel, que era lo último que quería decir, definitivamente estos gobiernos de derecha que están llegando al poder, efectivamente estoy de acuerdo con usted, son en torno a figuras específicas más que de partidos. Hay un eclecticismo, si se quiere, desde el punto de vista de la plataforma y de las posiciones que se tienen, pero tiene unas dos características que a mí se me hacen interesantes. Por un lado, adoptan gran parte de las características de la derecha como está surgiendo, por ejemplo, en los países anglosajones y también en parte de Europa continental. Eh, y esto, pues, esta es una derecha de carácter nacionalista, es una derecha que tiene unas visiones que rompen con esa noción que teníamos hasta ahora de una derecha tecnocrática, entre comillas, neoliberal y demás. Este es un cuestionamiento a esa derecha, muy enfocada también en los temas identitarios, en la famosa guerra cultural, bueno. Pero a diferencia de esa derecha, las posturas latinoamericanas sí mantienen mucho de libertad económica. Es decir, ellos sí siguen siendo defensores de libertad económica, lo cual crea, digamos, una mezcla bien extraña.
y me lleva entonces al papel de Estados Unidos. Yo sí creo que por un lado hay un intento de emulación de muchos de estos líderes latinoamericanos, Bukele, el mismo Milei, pues claramente de las Priella, que tienen como su referente a Donald Trump, porque pues pueden decir cosas políticamente incorrectas y tocar temas que antes no se tocaban y cruzar, digamos, unos umbrales desde el punto de vista de ciertas acciones y decisiones que se toman, pero yo no sé si eso se manifieste en la ciudadanía. Y ahí Ok. precisamente por lo que usted mencionaba, yo sí creo que puede haber mayores, unos electorados que son más resistentes a cualquier injerencia de Estados Unidos, y ahí Ujú. me estaría tentado, pero usted sabe mucho más de eso que yo, por ejemplo, pensar en Brasil, que Sí. puede ser un electorado mucho más nacionalista y que cualquier cosa que diga Estados Unidos van a hacer lo contrario porque consideran que Estados Unidos es, o México, ahí sí en México también hay una gran resistencia, pero países como los que mencionaba usted, Colombia y demás, yo no sé realmente qué tanto Estados Unidos haya sido un factor o en favor o en contra, sí, digamos, para la Es un decisión que elemento. se tomó. Es bien interesante su planteamiento. También coincido en que esta derecha latinoamericana tal vez busca mantener de esa primera o de esa derecha de los años 90 un papel reducido del Estado, un control importante del gasto y una disminución de las burocracias nacionales. Ese yo creo que ha sido un propósito que busca mantenerse. Lo que tal vez no me gusta es ese ensimismamiento y ese carácter nacionalista y a veces un poco, si se quiere, religioso, buscar en el factor religioso un elemento de cohesión social o, si se quiere, nacional, teniendo en cuenta que la influencia de la Iglesia Católica en América Latina en general ha sido bastante amplia y que el voto evangélico hemos visto que puede ser incluso hasta pragmático, ¿no? En el año 2022, Gustavo Petro fue muy hábil y astuto en recoger las banderas de ciertos elementos de iglesias evangélicas, pero ahora parece que ese voto ha cambiado. Entonces, ese elemento, digamos que lo critico, sin duda alguna puede pasar y creo que está afectando el normal desarrollo de las relaciones. Ahora bien, el papel de Estados Unidos, coincido con usted en que tal vez para países como Brasil es a veces más difícil de medir esa influencia, en tanto que en las ciudades grandes de mayor desarrollo, Sao Paulo, Río, Belo Horizonte, Porto Alegre, sin duda alguna, puede que haya una élite política, pero más económica, que busque, sin duda alguna, acercarse a ese ala más trumpiana, si se quiere, versus otras regiones en las cuales, por supuesto, la centroizquierda, especialmente en el norte del país, tiene ganado una importante capa de la población y justamente se vota en contra de todo lo que sea Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, siento que esa lógica de alineamientos, no sé si termine restando en el mediano plazo. Estados Unidos, si bien sigue siendo un país importante en términos de inversión extranjera directa, si bien sigue siendo un país importante en términos de intercambios económicos y comerciales, es cierto que el tipo de respuestas que da a las necesidades latinoamericanas o a las necesidades de algunos países puede que no sean las adecuadas o que generen profunda tensión. Y ahí me quería meter en el segundo tema que teníamos para la discusión sobre América Latina y es justamente la intervención militar que se produjo el 3 de enero de este año del 2026 y que extrajo, depuso a Nicolás Maduro, más no al régimen de Nicolás Maduro, o llevó una intervención tan quirúrgica y tan precisa que transformó el régimen. ¿Cómo ves tú esa situación de intervención militar en un contexto latinoamericano que facilita recordar intervenciones del pasado? Me refiero a inicios del siglo XX, cuando Estados Unidos intervino de manera indirecta o indirecta en distintos países de la región. ¿Cómo ves tú esa relación en términos de seguridad y defensa? Sí, yo creo que estas intervenciones o esta intervención en particular de Venezuela, no sabemos si se va a presentar una en Cuba, pero hasta ahora la de Venezuela sí marca una distancia y una tendencia diferente, lo cual es otro factor para analizar de estos nuevos gobiernos, por muchas razones, ¿no? Esa personalización también del proceso de toma de decisiones,
la rapidez con que se toma, la falta de anuncios. Yo recuerdo cómo cuando se hizo la intervención, por ejemplo, en Panamá, que la gente tiende a comparar mucho la intervención en Panamá con la de Venezuela, igual hubo unas grandes advertencias e intentos de negociación abierto, transparente y demás. En este caso, eh, nos hemos venido enterando que sí había algunos acercamientos, que en últimas Nicolás Maduro parece que no quiso al final ceder porque se sentía muy cómodo en el poder o que estaba seguro allí. En fin, pero no sabíamos bien cómo era que estaba manifestándose y trascendiendo, digamos, la interacción con los Estados Unidos y se toma una decisión. Pero además hay otro cambio y es en términos de la ambición de la intervención. Y ahí eso que usted mencionó, ese proceso que Estados Unidos era muy común que lo quisiera, intervenía. Ellos han sido muy exitosos con esas intervenciones quirúrgicas y demás, sobre todo para extraer líderes y demás, pero después se quedaban procesos de democratización y aquí yo creo que han sido muy cautos frente a eso y lo que han hecho es, sí, pues digamos, han tenido lo que claramente podemos hoy decir es un gobierno títere, eh, pero no han intentado ir más allá porque esos intentos de democratización sabemos que fracasan. Eh, eso no se puede hacer de esa manera. Igual vamos a ver porque efectivamente los incentivos cambiaron y hoy precisamente están comenzando las negociaciones presionadas por el gobierno de los Estados Unidos entre la oposición y una oposición que además no es la oposición que conocíamos. Exacto. Sí, y entonces pero sí puede cambiar, digamos, esa correlación de fuerzas y poco a poco ir cambiando también lo que veíamos de un régimen completamente autoritario. A mí me parece bien interesante eso que usted señala y empiezo por el final, y es, estamos como en una especie de zona gris porque no hubo un cambio completo de régimen, sigue habiendo una misma estructura, y tal vez eso refleja que los errores del pasado, incluso en otras regiones, me refiero a Afganistán o a Irak, en las cuales la intervención militar fue completamente diferente. Fue bombardeos, fue de poner un líder y un sistema tanto en Irak como Afganistán, pero que lastimosamente después de casi 2 décadas de intervención, Estados Unidos se retira en el 2021 completamente de Afganistán, lo había hecho previamente de Irak, y esa situación por ahí no es. En América Latina lo que me parece es que vuelve a darle un combustible, especialmente a la izquierda de señalar, si ve que siempre se ha comportado como un imperio, si ve que seguimos lidiando, y ese de tratar de lidiar es un elemento que facilita cortar de tajo un elemento estructural. Yo creo que con Estados Unidos, independientemente del color político o ideológico, hay que tener una buena relación, porque sigue siendo un mercado, que sigue habiendo miles de personas y de ciudadanos de los distintos países de la región que viven allí, y por lo tanto es un flujo dinámico y constante de personas, de familias, de elementos que nos llevan a pensar en la necesidad de tener una buena relación. Ahora bien, el limbo se recrudece porque vamos en agosto, es decir, han pasado poco más de 7 u 8 meses y tampoco hay un camino claro acerca de la transición en Venezuela. Vamos, lastimosamente, ocurre un desastre natural de gran envergadura y eso genera presión. Yo pensaba que la presión social, que la presión ciudadana iba a ser mayor por soluciones por parte del régimen de Delcy Rodríguez o por cambios más profundos, pero no se ha dado y digamos que relativamente está bien. Ahora, se va a abrir un escenario que me parece complejo, y es en la medida en que Estados Unidos señale que, ok, vamos a darle tal vez un poco más de libertad, vamos a levantar sanciones y vamos a facilitar que haya algún tipo de transición. Ahí es donde se empieza a abrir una caja de Pandora que es difícil de controlar y que por supuesto va a ser más difícil porque tal vez no haya la intención ni el tiempo. Recordemos que esta fue una intervención básicamente de la administración Trump, ¿sí? Y Trump a partir del año 2027 empieza como un proceso, y después de las midterm va a empezar un proceso de conteo regresivo, ¿no? Menos 2 años. Y por lo tanto, ahí es donde no sé si los tiempos alcancen para generar un conjunto de variables que provean estabilidad política, que provean unas elecciones libres y democráticas que se demandan en Venezuela hace mucho tiempo y que no han podido llevarse a cabo. Entonces, en efecto, como que
resurgen fantasmas del pasado a través de posibles intervenciones militares. Está el caso de Cuba, como usted lo señala, pero también hay otros regímenes en descomposición, la situación en Nicaragua, o u omisiones, ¿no? Porque en ese sentido también el desmoronamiento del Estado de Derecho en países como El Salvador, a pesar de que haya algunos resultados positivos, pues no quiere decir que ese sea un régimen ideal o que no altere de manera importante Nayib Bukele la consolidación democrática a partir de lo que unos verán de manera positiva, pero otros también hay voces críticas de la intervención del Ejecutivo en los procesos. Vamos con un último tema de nuestra región para ir dándole paso a otro tipo de reflexiones alrededor de lo que ha sido esta década y de lo que es nuestra región. Hay un elemento central y ha sido históricamente la identidad latinoamericana. Ha sido un viejo delirio a veces, como lo dijera Carlos Granés, pero los resultados parecen más bien concretos. ¿Cómo crees tú que afecta estas discusiones que hemos tenido la consolidación de América Latina? Si hoy es válido hablar en el siglo XXI de una América Latina, o qué implicaciones tiene eso en términos de integración o de la presencia de otros actores, valga decirlo, que han crecido en los últimos años como la República Popular China. ¿Cómo ves tú ese elemento latinoamericanista en función de los resultados de las perspectivas entre los países de la región, China y Estados Unidos? Sí, no, es que esa visión, y usted lo menciona trayendo a colación a Granés, yo creo que es una pretensión incluso de unas élites intelectuales, ¿no? Que son los que hablan de la hermandad latinoamericana y de la necesidad de la unión e incluso de la integración. Pero realmente eso no ha trascendido más allá porque no existen las condiciones ni realmente los incentivos para que los diferentes grupos sociales entiendan y vean eso como realmente algo importante, digamos. En la práctica, pues sí hay una noción de que somos latinoamericanos, y cuando hay una interacción, entonces seguramente algunos grupos son más cercanos a otros, mexicanos con colombianos, por ejemplo, que tienden a tener, digamos, una sintonía, pero eso más allá de no hay una intención real clara, y eso pues se ve reflejado por el otro lado en los fracasos constantes de los procesos de integración, y que no avanzaron. El último de la Alianza del Pacífico, que se tenía tanto, pues decir, estaba todo supuestamente para que fuera muy exitoso, y los mismos estados decidieron dejarlo marchitar, y no fue solo por la llegada de AMLO, sino también, digo, de López Obrador en México, sino también el mismo gobierno colombiano en ese momento, Duque, que frenó también y no le dio importancia al proceso de integración. Entonces, ahí creo que sí que no trasciende y no va más allá, y eso no es necesariamente bueno o malo, sino el resultado de las mismas lógicas de interacción, porque también uno se preguntaría, y si ganáramos en términos de integración, ¿qué ganaríamos? Entonces, la respuesta obvia, o más bien la respuesta que yo considero que es un lugar común, suele ser, pues entonces tendríamos una mayor capacidad de negociación en el ámbito internacional. Bueno, pero ¿y qué? O sea, digamos, en términos reales, ¿eso cómo se materializa? ¿Qué efectos va a generar? ¿No? Entonces, yo creo que hasta que no sea claro esos beneficios reales, concretos, no se avanza en esas pretensiones que no son más de eso, de esa élite intelectual que dice que debe haber una hermandad latinoamericana. A mí me parece bien interesante, cojo algunos elementos y justamente quería ponerlo de manifiesto. El argumento central de Granés es que comienza como un proceso intelectual, se suma la política, la instrumentalización y se suma en lo social, en la cultura, en la pintura, en la música. Siempre hay una necesidad de, bueno, una intención de hablar de la hermandad latinoamericana, pero en la praxis tan juntos pero tan lejanos, tan juntos pero tan diferentes, pocos intentos reales de acercar, de profundizar y de mantenerlo en el tiempo. Sigue siendo una visión sumamente coyuntural y en ocasiones también creo que peligrosa porque nubla, ¿no? Porque creemos que la unión hace la fuerza, pero ¿la fuerza para qué? Para comerciar más. Hemos visto que no necesariamente es tan fácil. Hemos visto que no todos mantienen posiciones en el largo plazo. Me parece bien interesante el ejemplo que usted pone sobre la Alianza del Pacífico porque fue evidente como cuando la Alianza del Pacífico estuvo bajo regímenes de izquierda en los cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, no necesariamente avanzó. Ahora vemos tres
vamos a ver si se retoma algo de esas iniciativas. Me refiero a Colombia, Perú y Chile, tienen regímenes que pueden ser o pueden buscar ciertas afinidades ideológicas, pero insisto, afinidades para qué. Es decir, un área de libre, plantear una área de libre comercio con Asia Pacífico, plantear un acercamiento distinto sería buscar tal vez una política comercial común, buscar tal vez, ahí es donde no somos claros y no tenemos claro el alcance de la hermandad de la comunidad latinoamericana. Y por otro lado, me parece que los intentos más amplios, es decir, como la CELAC, se quedan en meros elementos discursivos, es decir, reunirse para debatir, tal vez para encontrarse una buena foto, es útil, sí, pero al mismo tiempo decisiones concretas que acerquen de una manera central y que vean en otros países latinoamericanos la salida a los problemas sigue siendo, pues desde mi perspectiva, una quimera. Yo creo que incluso para los más latinoamericanistas, siempre estará primero Estados Unidos, incluso la República Popular China, incluso algunos aliados externos a la región que son fundamentales en términos de exportaciones, que son fundamentales en términos económicos y comerciales y que generan una dificultad propia para. Me parece interesante cómo navegar, y yo creo que es una discusión no solo para Colombia, sino para otros países de nuestra región, y es cómo navegar entre Estados Unidos y China. ¿Cómo navegar? Porque Estados Unidos ha demostrado que América Latina puede volver a ser importante, no sé si prioritario, pero sí importante en la toma de decisiones. Hay una mayor intencionalidad, eh, si bien a partir del uso de la fuerza, si bien a partir de temas de seguridad y defensa, como el escudo de las Américas, eso no quiere decir que, insisto, es el país que pone el 35% de la inversión extranjera directa en nuestra región. A pesar del crecimiento de China, sigue siendo el mayor inversor en México y de México hacia abajo. Por lo tanto, negarse también la posibilidad de tener una buena relación con la segunda o tercera economía, que sería la República Popular China, pues es complejo. Es un mercado creciente, demanda bienes y servicios producidos por los países de la región y por lo tanto hay que encontrar desde el punto de vista político y diplomático una manera particular de dar estabilidad, de generar confianza tanto a Washington como a Beijing. Te propongo que vayamos a nuestra segunda región de análisis. Para ello, empecemos desde una perspectiva estructural y en materia de seguridad y defensa, que me parece que puede ser un tema central en la Unión Europea el día de hoy. Y es que uno pensaba que tal vez con la salida del Reino Unido, a través de ese referendo ya por allá hace 10 años, en el 2016, que le propuso David Cameron a la población y que generó, por supuesto, la salida de uno de los estados más importantes de la Unión Europea, del único estado que estando dentro se quiso salir, pues uno pensaba, esto puede ser una desbandada, los países lograron controlar la situación, pero también hay múltiples dificultades en el continente y en el proceso de integración. La pregunta específica es, ¿tiene futuro la integración? ¿Tiene futuro ese modelo en el cual ha mostrado ser, desde mi perspectiva, sigue siendo útil, pero que presenta múltiples dificultades? ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, no, es que es un anclaje. O sea, el proceso de integración, por lo menos como avanzó, yo creo que es muy difícilmente reversible. Por ejemplo, cuando uno ve la mayoría de analistas y economistas que plantean sobre la creación del euro, el euro fue un error histórico. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero deshacer el euro, pues eso generaría muchos más costos, muchos más confusiones, dificultades, etcétera. Entonces, pues son estos errores, son lo que llaman dependencia del sendero. Se tomó una decisión y pues ya hay que mantenerla y mirar cómo se puede salvar y demás, que es lo que han venido haciendo en la zona euro y que eso igual ha generado todas las dificultades que ha generado. Lo mismo con el proceso de integración y aquí yo estoy de acuerdo, yo no creo que la integración en sí con todos sus niveles haya sido un error, al contrario, yo creo que ha sido muy benéfica a diferencia de lo que hablábamos ahorita de América Latina. En el caso europeo sí, porque fueron pragmáticos. Los beneficios de la integración deben ser claros para los ciudadanos, pero los ciudadanos y nadie va a apoyar de nuevo, ahí sí volviendo al caso latinoamericano, nadie va a apoyar una integración que no tiene esos efectos. Entonces, cuando ya hablan de la creación y consolidación de una ciudadanía europea, eso no lo ve la gente, eso no tiene ninguna utilidad,
práctica y por lo tanto ahí es donde no se avanza. O por ejemplo, los temas eh, de fiscales, de la unificación fiscal, pues se van a ser resistidos porque hasta que no haya, digamos, una interacción y una sintonía en la forma del manejo y la responsabilidad fiscal entre los estados europeos, y pues si en últimas uno pensaría, y si hay una integración fiscal, ¿en qué se contribuye a los ciudadanos? Tampoco es tan claro. Entonces, yo creo que en esas cosas no, y un retroceso que sí lo estamos viendo eh, es pues los temas de eso, de seguridad. Recientemente con lo que sucedió en Ceuta, pues hay una preocupación, igual son europeos, entonces dejaron, me da mucha risa y siempre dicen, pasa algo urgente y dicen, no, es viernes, ya dejamos de trabajar, nos reunimos la próxima semana, el lunes, en horas laborales. Y entonces dejaron, igual acá en este caso, como que ya estaban, es agosto, entonces ya, ¿cómo no van a estar de El verano. vacaciones? Entonces Mm. dejaron hasta septiembre, creo que vuelven a reunirse para mirar a ver qué hacen, pero igual hay posturas. Lo que pasó con Italia, que dijo, no, yo de una vez suspendo Schengen con España ante esto, Portugal también que está presionando, Francia, entonces ahí creo que hay una ruptura, y eso puede ser, pero no creo que eso vaya a trascender para poner en peligro el proceso de integración. Me parece bien interesante tu perspectiva. Yo quisiera tal vez, mi punto sigue siendo, si nosotros miramos los principios, si nosotros miramos la naturaleza que llevó a la construcción de las comunidades europeas y de la Unión Europea, yo creo que sigue siendo válida y es asegurar la paz y la estabilidad. Europa sigue siendo la Unión Europea sigue siendo un proceso estable, sigue siendo un proceso ambicioso y dentro de esa ambición ha habido elementos de prueba y error. Recuerda, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI cómo quisieron tener una constitución y fracasó. Coincido con usted que las políticas fiscales o una plena política económica y monetaria, vimos que lo monetario tiene sus dificultades y lo económico aún más. La planeación continental o casi que continental del proceso de integración podría ser un elemento muy difícil. Al hablar de ciudadanía europea también hubo ciertos elementos con los que los estados no estaban dispuestos a abandonar y más la ciudadanía. Y reitero su punto, cuando los beneficios se ponen en el centro y se ponen en el centro para el ciudadano, para los sectores económicos, ahí la gente apoya más el proceso de integración. El problema es que también veo que están teniendo que navegar, y ahí te introduzco una nueva variable. Tienen que navegar ahora entre una pérdida de competitividad. Alemania ya no es Alemania, Francia tiene dificultades y por supuesto eso genera que se tenga que introducir dentro de un elemento entre Estados Unidos, por un lado, viejo aliado, pero cada vez más crítico de la posición de los países europeos, y la República Popular China que amenaza, pues no solo o de manera particular a Europa, sino a países desarrollados, en el sentido de que sus bienes y servicios cada vez son más sofisticados, su oferta exportadora es amplia y por supuesto se convierte en una fuerte competencia para países como Alemania. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo ves la posición de Europa en términos geopolíticos? ¿Sigue siendo esa lógica de un gigante comercial, un enano político? ¿Tendría que tomar una posición más agresiva, si se quiere, más decisiva, teniendo en cuenta las dificultades internas que incluso eso genera? ¿Cómo ves tú Europa geopolíticamente hablando? Sí, no, yo creo que Europa sí está atravesando un problema, una grave situación, digamos, y yo no sé esto cómo vaya a resultar. Efectivamente, desde el punto de vista económico, y ahí hay unas también múltiples velocidades en darse cuenta de los problemas. Sabemos por el informe Draghi que entonces en el marco de la comisión ya hay un reconocimiento de que el exceso de regulaciones, de intervención y demás es un problema para la competitividad, pero en el plano nacional los estados siguen produciendo, uno lo ve todos los días, Francia, eso cada día, un día sí, el otro también produce nuevas regulaciones que prohíben una cosa, que prohíben la otra, que para no, y siempre habrá una justificación para nuevas prohibiciones, y eso pues claramente lesiona la productividad y la competitividad y está afectando específicamente
en los aspectos en donde hoy se da la transformación. Por un lado, el tema de inteligencia artificial, ni hablemos de computación cuántica porque no es tan, inteligencia artificial tampoco, no tienen la posibilidad, pero por el otro lado también incluso en algo que ellos supuestamente le dan prioridad, que es el tema de la transición energética. Tampoco están siendo líderes en términos de nuevo de los avances y la innovación. Entonces, por ese lado, eso va a ser muy difícil para justificar y para mantener, por ejemplo, esos estados de bienestar y bueno, todo lo que conocemos y por lo que caracterizamos a Europa, pero va a afectar también, por otro lado, y esto puede de nuevo eventualmente convertirse en en una nueva fuente, digamos, de crecimiento y demás, que es el tema de gastos en seguridad, que efectivamente ya lo Ujú. están comenzando a hacer. Alemania, pues porque ya saben que con Estados Unidos no pueden confiar, esto parece que va para largo. Ese, por lo menos, desinterés de Estados Unidos de seguir manteniendo la seguridad en Europa, y entonces van a tener que comenzar a hacerlo, y eso puede generar un estímulo, digamos, en nuevos sectores de defensa, de armas, etcétera, con el tema de los drones, por ejemplo, que se ha mostrado tan importante en Ucrania. Pero más allá de eso, no veo que tenga esa proyección, ni siquiera ese atractivo como en los años 90 o incluso a principios de los 2000 que seguía teniéndolo, ¿no? Que se hablaba mucho Ujú. de la exportación de los valores europeos y ahorita pues nadie cree ni Es más siquiera que difícil. los exporta, sí, sí, la verdad es. Y eso pues sumémosle también las tendencias de la extrema derecha que están aumentando en varios de los países. Entonces, pues, ¿qué valores realmente son los que están exportando? Además, es bien interesante su perspectiva porque parece que en 2 décadas o en 3 décadas esa capacidad y ese soft power o esa iniciativa que uno veía europea es como si se hubiera esfumado, pero sigue siendo importante. Entonces, cuando uno mira, y vuelvo por donde comencé en mi primera intervención sobre Europa, el proceso se asentaba sobre crezcamos, distribuyamos de manera equitativa y que para todos haya un espacio de bienestar. Pero ahora parece que las demandas, al menos en este momento, son distintas. Se necesita pensar en seguridad y defensa. Y la Unión Europea no estaba diseñada para pensar en seguridad y defensa porque generaba profundos temores a nivel interno. Se necesita eh, retomar la iniciativa. Claro, la tenían pero a nivel individual. Los proyectos europeos se hicieron principalmente para el viejo continente, pero no necesariamente para ser un modelo. Y como tú lo señalas en términos de tecnología, pareciese que hoy gira más alrededor de o Estados Unidos o China, que hace más rápido, pero no necesariamente proyectos europeos que faciliten consolidar las industrias y por supuesto tecnologías de punta como las que tú señalabas al inicio de tu intervención. Eso lleva al debate, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo estados de bienestar, pero hay que buscarles un anclaje distinto. ¿Qué hacemos? Los jóvenes demandan tal vez elementos más heterogéneos, pero queremos seguir estando juntos dentro de un proceso que sigue, desde mi perspectiva, siendo útil. Entonces, ahí se enfrentan unos cuellos de botella alrededor de la Europa geopolítica, la Europa más autónoma implicará tal vez una transformación de las bases y una mayor incentivo para pensar en otras variables de poder que hoy pareciese que son las que más están demandando y son justamente seguridad y defensa, son justamente capacidad de controlar lo que pasa en las fronteras y por lo tanto entre mirar o seguir mirando al Atlántico versus acercarse a otros estados que para muchos económica y comercialmente sigue siendo importante como lo de China, pues tiene un desafío importante. Le sumo una última, corta, y es el papel de Rusia, ¿no? Le ha demostrado que no se amedrenta frente a los estados europeos, que si hay que usar la fuerza como lo ha hecho en los últimos 300 años, porque Rusia siempre ha sido un estado de fuerza, de demostración de poder duro, pues lo puede hacer, lo quiere hacer a pesar de que tiene un costo político, diplomático y humano alto para la federación. Pero, ¿qué hacer con Rusia después de? Hay que buscar acercarse, hay que buscar tener una buena relación, hay que plantear una especie de reconfiguración de relaciones nuevamente. ¿Cómo ves tú el papel de Rusia? No, yo sí creo que, digamos, eventualmente se puede llegar a tener una relación por lo menos de convivencia y de sana convivencia regional.
pero eso pasa también por el fortalecimiento de Europa y la demostración de que tienen esa intención también de frenar esas pretensiones rusas. Uno claramente con ese tipo de estados, cualquier intento de negociación y de búsqueda de otro tipo de formas de abordar las cosas no va a funcionar. Se demostró pues con las dos etapas, pues, es decir, es que la intervención en Ucrania fue resultado también de las equivocaciones que se cometieron en el año 2015-2016, cuando se decía, bueno, entonces dejémosle ya este territorio, ya con eso van a quedar contentos. No, no quedaron contentos. Ujú. Sí, y eso van a seguir presionando porque además tienen la intención de seguir haciéndolo. Bueno, con todo lo que también no sabemos de qué va a pasar con Rusia ahorita, porque pues Vladimir Putin también ya está cada vez más viejo y no sabemos cuál va a ser la transición ahí, eh, qué tan fuerte sea, y sobre todo en los últimos meses se ha debilitado como resultado de la respuesta también ucraniana y la resistencia que ha tenido Ucrania. Entonces, pero yo sí creo que Europa tiene como decisión, y creo que lo están haciendo, que demostrar que efectivamente también la relación con Rusia pasa por la demostración de fuerza, y ya eventualmente pues llegarán, digamos, a un estado, un equilibrio, digamos, en el que Rusia sepa que tampoco puede actuar mucho. Y eso pues sabiendo que efectivamente ya Estados Unidos se retira, eh, su interés se retira de los destinos europeos, porque si bien, como usted señala, sigue siendo importante, la pregunta es importante: ¿para quién? Pues yo creo que para los mismos europeos, porque el resto, ¿cierto? Uno ve el Reino Unido, la situación del Reino Unido, eso, no sé en qué va a terminar de nuevo. Puede ser que haya un renacer en un momento dado, no lo veo ahorita cómo se podría generar, pero sí uno ve una pérdida, digamos, de relevancia definitiva de parte de todos los países europeos en el ámbito internacional. Entonces, pues eso le quita relevancia para que intervenga Estados Unidos, y pues además sumarle la pelea que tienen casada también con China, ¿no? Porque uno diría, pues por lo Ujú. menos, pero no, están haciendo guerra comercial con China también. Entonces, porque se van por los caminos equivocados, porque creen que es prohibiendo y imitando lo que está haciendo Estados Unidos, es como pueden evitar, digamos, los efectos de las malas decisiones que también han tomado históricamente. Entremos de paso a nuestra tercera y última región analítica y sigamos, si quieres, en la perspectiva de seguridad. Yo creo que hay dos eh, situaciones tal vez estrechamente relacionadas, pero distintas en su naturaleza, en su historia y por supuesto en sus consecuencias, que son la situación en Taiwán y la situación de Corea del Norte en el extremo oriente. En efecto, crece la preocupación o crece, digamos, la tensión, en ocasiones más intensa, en ocasiones menos intensa, sobre una posible intervención militar de China en Taiwán o sobre un intento de recuperar el control de la isla. Recordemos que una China de dos sistemas es reconocido internacionalmente como el modelo en el cual en la República Popular hay un régimen comunista, pero en la isla de Taiwán se permite un régimen relativamente distante. Y, por supuesto, en la península de Corea vemos que, bueno, Corea del Norte, yo no sé si este es más débil que hace 10 años, pero lo que sí sé es que atemoriza más a sus vecinos, es decir, a Corea del Sur y, por supuesto, a Japón. ¿Crees tú que ahí puede estar el escenario para una siguiente confrontación mundial? ¿Cómo ves esos dos elementos en clave de seguridad y en clave de la participación de otros actores claves y estratégicos como Estados Unidos, Corea del Sur o Japón? Sí, pues digamos es que ahí sí hay muchas fuerzas, y yo creo que el resultado va a ser ese, la correlación misma de fuerzas, porque sí hay una gran, por lo menos, expectativa. Sobre eso hay unas hipótesis bien interesantes del comportamiento de Japón frente al maltrato que ha sufrido por parte de Estados Unidos, y específicamente el gobierno de Donald Trump. Lo mismo que ha sucedido con Corea del Sur. Entonces algunos consideran que es una posición pragmática, porque necesitan de Estados Unidos, que Estados Unidos se mantenga en el Pacífico para evitar cualquier tipo de acción frente a China. Pero por el otro lado también puede ser una cuestión histórica, cultural, de reconocimiento de que pues igual Estados Unidos es el país poderoso, el ganador todavía de esa Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto
que ellos ceden frente a eso. Entonces ahí hay varias hipótesis de comprensión, pero definitivamente ahí hay un factor de decisión. El segundo es los avances y las provocaciones chinas, que cada vez son más evidentes. En las últimas semanas han sido claras, también movilizaciones en torno a Taiwán, las movilizaciones en contra de Japón, por también las costas coreanas. Esta mañana, de hecho, hubo también un lanzamiento este fue lo último que escuché, un lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte a aguas japonesas. Entonces, creo que sí la cosa se está moviendo bastante, pero falta el otro factor y es el factor Estados Unidos, que de hecho uno podría decir que todos estos movimientos que está haciendo China buscan testear cuál es el grado de compromiso que sigue teniendo Estados Unidos frente a la región. Y ahí hay una gran incógnita porque pues Donald Trump ve el mundo como una cuestión de esferas de influencia. De allí la importancia de América Latina, de allí la doctrina Monroe, sí, de allí la preocupación por América Latina, pero la despreocupación por Europa, que más o menos ellos verán el desinterés por África, y también pues uno podría pensar que, y eso es un elemento adicional que a mí me parece importante, y es que por la forma, por lo menos como gobierna y como ha demostrado Donald Trump, él respeta a quienes le muestran poder. Sí, por eso él hablaba tanto cuando Zelensky, la primera reunión que tuvieron, cuando le decía que usted tiene una pésima mano, hablando de cartas, eh, como si fuera la cosa, pero bueno, igual lo hizo, pues él en últimas tiene que ver con el poder. Y entonces lo que vemos en la transformación de la relación entre Estados Unidos y China hoy es que Estados Unidos o el Estados Unidos de Donald Trump respeta a esta China que se ha fortalecido en los últimos años, y eso podría entonces más o menos decir, bueno, si usted va a intervenir en Taiwán, bueno, ese es su espacio y usted verá cómo resuelve. Pero por el otro lado, eso es Estados Unidos, y como hemos dicho en otros episodios, esto no es solamente el presidente, sino que depende del staff y depende de los congresistas y depende también de las presiones que vengan de la asesoría del Departamento de Estado, etcétera. Y ahí pues claramente Marco Rubio, por ejemplo, en particular, tiene también otra visión. Y esto con un agravante, y es que esto no es una cuestión de un año y 2 años, sino es quién viene después, o sea, cuál va a ser el Estados Unidos del futuro. Y ahí sí podríamos ir un poco más allá para saber si estamos cerca de un conflicto o simplemente una reconfiguración a través de, por ejemplo, esos bloques o regiones de interés y esferas de influencia. Me parece bien interesante tu perspectiva. Empiezo primero con la situación en Taiwán. En efecto, creo que en los últimos años Estados Unidos, sin quererlo o de manera consciente, ha cedido a distintos temas bajo los cuales presionaba a China. Lo presionaba en materia de derechos humanos, lo presionaba en materia medioambiental, lo presionaba en materia de libertades políticas, pero estas fueron renuncias, especialmente durante la administración Obama, que se empezaron a observar. Y creo que renunciar a tener influencia en Taiwán o en apoyar el régimen de Taiwán podría ser peligroso porque se quedaría básicamente sin con qué mostrar que tiene la posibilidad de seguir siendo influyente. Pero también es cierto, y retomo un elemento que usted señaló, Javier, y es, yo creo que Donald Trump y la élite política y económica se ha dado cuenta que en los últimos 10 años ya no es tan fácil tratar con China, ya no es tan dócil y es más contestatario, puede afectar. De hecho, recuerda cuando el año pasado hubo una moratoria y una sanción de exportaciones a minerales raros, incluso a empresas estadounidenses. Yo creo que los estadounidenses también han aprendido y en eso los americanos son muy hábiles. También aprenden y se adaptan a cómo tratar con otros. Y hoy demuestran que este va a ser un juego largo. Este no es el juego tradicional de Estados Unidos que le guste jugar y es yo soy superior a ti y te puedo ganar. No, esto demuestra que va a haber victorias, derrotas, victorias, derrotas. ¿Quería señalar algo? Sí, sí, una cosa nomás, que para ilustrar lo que usted acabó de decir, hace 2 días o ayer, China sancionó a Estados Unidos en varios sectores, impuso restricciones comerciales a Exacto. empresas, sanciones comerciales también a empresas, sectores, y también Ujú. incrementó aranceles en muchísimos sectores. Entonces demuestra lo que usted estaba diciendo.
y eso hace 10 años no era posible. Más allá de sanciones regulatorias a empresas de tecnología en Europa, es muy poco común que haya estados o que haya sistemas jurídicos capaces de imponerlo. Y eso demuestra ese cambio. Entonces, creo que Taiwán seguirá siendo un escenario en el cual es estratégico porque también alerta, y creo que para la República Popular China la decisión de invadir o la decisión de forzar una reunificación también puede ser muy costosa, ¿no? Recordemos que económicamente China necesita del comercio internacional. China necesita de un sistema que le favorezca lo que sucede actualmente y es inundar de exportaciones los países del mundo. Entonces, alterar esa lógica sería costoso desde el punto de vista económico y comercial y sería perjudicial desde el punto de vista político y diplomático porque creo que si va a Taiwán, los vecinos, Vietnam, los vecinos como Filipinas, el entorno de Asia-Pacífico, no lo vería con buenos ojos, porque también esa ha sido una dinámica histórica. Es decir, en las últimas décadas se habla de que el ascenso de China es bueno para todos y hasta cierto punto eso es cierto, pero al mismo tiempo, como usted lo señalaba, China interviene en el mar meridional, China hace sobrevuelos y eso a otros en regiones que también han tenido profundas desavenencias, profundos conflictos, me refiero a China, Japón, me refiero a China, Filipinas o algunos otros estados, pues se mira con cautela. China mientras compre y venda bienes y servicios nos viene bien. China fuerte desde el punto de vista militar se puede convertir en una amenaza. Y es una región en la cual hay armas nucleares en Pakistán, hay armas nucleares en la India, China tiene y crece en armamento nuclear. Entonces, creo que Taiwán debe ser un elemento de presión, pero al mismo tiempo de tanteo, de prueba y error, buscando siempre mantener estabilidad, seguridad y, por supuesto, un elemento que no afecte a los demás. Ahora vamos al otro, que es Kim Jong-un. Yo me acuerdo que en Donald Trump 1 la llegada fue casi que difícil. Hubo un momento en el cual la tensión creció tanto que se hablaban casi que de Rocketman, ¿no? Recuerda que yo tengo la mano en el disparador y te puedo hacer daño. Y después de ese elemento del 2017-2018 trató de bajar un poco la espuma, pero siento que una cosa es una conversación, o mejor, una negociación Estados Unidos-Corea del Norte, pero para Corea del Sur, Seúl, que está bastante cerca a la frontera, y por supuesto para Japón, no es tan sencillo de asumir. Ven dudas, ven cambios y no ven una hoja clara como la tuvieron durante los últimos 60 años. Es decir, Estados Unidos nos apoyaba, había que pagar, sí, porque no es gratis. Corea del Sur y Japón tienen que incurrir casi que en los costos de mantener las tropas estadounidenses, pero ese arreglo había sido útil. Ahora, no sé si siga siendo útil cuando vemos que el vecino se fortalece, incluso tiene mayor capacidad. Hay distintos informes de inteligencia que aseguran que Corea del Norte tal vez no tenga una ni dos, sino posiblemente 10 armas de destrucción masiva. Y eso desde Seúl y desde Tokio se ve como se está viendo. Y es Takaishi buscando modificar la constitución para darle una mayor fuerza a las fuerzas militares, una mayor inversión en seguridad y defensa y una mayor presión para que Estados Unidos ceda a las demandas de enriquecimiento de uranio con fines militares. Ese me parece que es otro elemento central. Creo que crece la tensión, crece la importancia estratégica, y si la Primera y la Segunda Guerra Mundial empezaron en el continente europeo, yo creo que una confrontación mayor, no sé si global, sin duda alguna, no sé si se esté tejiendo, pero sí la tensión crece y crece de maneras que a veces son difíciles de controlar en la región de Asia-Pacífico. Por lo tanto, invito, sin duda alguna, y de seguro en los próximos 200 episodios de Coordenadas Mundiales seguiremos hablando de esta región. Pero vamos a ir cerrando esta amena e interesante conversación que sirve para conmemorar los 200 episodios de Coordenadas Mundiales. Javi, te pregunto, para ir cerrando, ¿qué título le pondrías a esta década de los 20 del siglo XXI, y cómo la caracterizarías? Si tuvieras que hacer un editorial final para cerrar esta reflexión, ¿cómo lo harías? No sé, de pronto lo primero que se me viene a la cabeza para el título es demolición, y la caracterización es precisamente eso, cómo vamos reconfigurando y se va cambiando
incluso a partir de la destrucción de lo que teníamos como claro desde el punto de vista de las organizaciones, del funcionamiento, de las expectativas, de las lógicas, de las líneas rojas, pero también incluso desde la diplomacia, cómo funcionaba, a, a unas nuevas prácticas y nuevas lógicas de interacción internacional que todavía no sabemos cuáles serán, en qué terminarán, pero que sí están reconfigurándose constantemente, pero es un desafío que surge principalmente, de nuevo, o más bien se profundiza, yo diría, en esta década de Yo demolición. le pondría, muchas gracias, Javier, me gusta. Yo le pondría, me iría como con un oxímoron, redefiniciones poco claras. ¿Y por qué redefiniciones poco claras? Yo creo que empezamos en un momento de tensión. Yo creo que los años 20 y 21 fueron particularmente tensos, ¿no? Nos enfrentábamos a una lógica que no estábamos acostumbrados y no estaban acostumbradas las generaciones anteriores a las nuestras. Y es, eh, hay un virus que sin duda alguna puede ser mortal, que no tenemos una cura precisa y que vamos a trabajar en ello. Ese elemento de incertidumbre de entrada fue difícil de asimilar en distintos niveles. Y por lo tanto uno decía, oiga, y acá esto qué pasó, pero la ciencia, pero el hombre, será que no encontramos? Pero se demostró que sí, a un alto costo económico y comercial y viene esas dificultades, ¿no? Hay que definirnos, hay que buscar, sí, pero al mismo tiempo no es fácil, no es sencillo en los distintos sectores de la economía y empezamos a observar elementos de recuperación, pero al mismo tiempo con un costo alto, ¿no? La gente volvía a tener recursos, pero crecía la inflación y si crecía la inflación, entonces había que recortar por otro lado. Hubo profundos desafíos, incluso sobre el Estado. En América Latina fuimos o lo vivimos un estallido social complejo en Chile, en Colombia, en México, en muchos otros lugares que modificó justamente en el año 2022 la lógica y era algo de lo que hablamos al inicio de este episodio, pero al mismo tiempo estas redefiniciones no necesariamente nos plantean una ruta clara y precisa, sino más bien un elemento competitivo, confrontacional, que no sigue siendo lo suficientemente claro y que sin duda alguna invita a seguir, por supuesto, reflexionando, pensando la actualidad de manera transversal, que es básicamente lo que hacemos en coordenadas mundiales. Entonces, por esa razón, me caso con redefiniciones poco claras alrededor de esta década que veremos cómo sigue avanzando. Por supuesto, para mí ha sido un placer tener esta conversación y esta discusión contigo, Javier. Espero que haya sido de tu agrado. Espero poder seguir compartiendo contigo y, por supuesto, con nuestros invitados los espacios de coordenadas mundiales. Sí, Rafa, no, muy bien, muchas gracias. Estuvo muy agradable el episodio y pues ya esperemos los otros 200. Que así sea. Y sin duda, Coordenadas Mundiales es un equipo y nuevamente queremos brindarle un saludo y por supuesto un agradecimiento muy especial a todos quienes los hacen posible. En primer lugar, a la Escuela de Relaciones Internacionales y por supuesto a la Decanatura de la Facultad de Finanzas, Gobiernos y Relaciones Internacionales que siempre nos ha apoyado en este proceso y esperamos que siga siendo de esa manera. Y también le queremos dar un agradecimiento especial a Lorena Sánchez en producción y edición y a Sara Navarro en contenidos digitales y en redes sociales. Por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen y que en las distintas plataformas de podcast donde pueden encontrar Coordenadas Mundiales siguen escuchando este programa. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Este episodio ha sido grabado en los estudios de la Universidad Externado de Colombia y editado en el programa Hindenburg Pro.